Vamos a dedicar todo el corazón, todo el corazón. Y entonces vamos a hablar de los vasos sanguíneos, ¿sí? Del sistema vascular. Entonces hoy nos concentramos todo el corazón. Lo primero que vamos a hablar de ese bendito corazón, pues me da pena con ustedes repasar otra vez la estructura del corazón, pero yo sé que no vamos a tener necesidad porque ustedes son muy pilosos de recordar esas estructuras. Por ejemplo, si a uno le pregunta cuáles son las partes más importantes del corazón, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Cuáles son? Ventrículos, aurículas. ¿Cuántas válvulas? Muy bien, esas son las estructuras fundamentales. ¿Y cuáles serían la otra estructura fundamental del corazón? Ventrículos, los ventrículos. Digamos las concavidades del corazón, las dos aurículas y los dos ventrículos. Ahí estamos viendo los dos ventrículos, el izquierdo y el derecho. Muy bien. Entonces, y la otra cosa importantísima del corazón sería entonces que las capas estructurales, ¿cierto? Que el pericardio, el miocardio, todo eso que ustedes ya saben. Por ejemplo, aquí estamos viendo qué capas. ¿Qué capas alcanzamos a ver aquí? De la que está por encima, ¿quién es? Esa que está el epicardio. Todo esto que está por aquí, ¿qué es? Miocardio. Y aquí lo interno, endocardio y subendocardio. Entonces, ahí estamos viendo pues, algunas capas. La que no está aquí es el pericardio. El pericardio se le ha retirado para poder verter todas las capitas. Entonces, el corazón tiene ahí 5 capitas, ¿sí? Entonces, recordémoslas otra vez, porque los ventrículos y las válvulas ustedes ya las dominan. Entonces, lo otro que vamos a necesitar acá recordar son esas capitas. ¿Por qué? Porque en cada capa de esas, especialmente en el pericardio, en el miocardio y en el endocardio, vamos a ver qué patologías. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la primera capita? Vamos a ir de afuera hacia adentro, que no está aquí, que es el tejido conectivo, que es la bolsita que envuelve a este corazón. Pericardio. Esta que está aquí encima se llama epicardio. Y todo eso que estamos viendo aquí es el músculo, o sea, miocardio. Y estas paredes internas tienen 2 capitas. La primera se llama subendocardio y la otra se llama endocardio, que es la capa más interna, más profunda. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita con más detalle. Pero ahora sí entremos en el cuello. Ya reconociendo eso, qué interesante. Entonces, el corazón tiene 3 estructuras fundamentales. 3. Las válvulas, las cámaras o cavidades del corazón y las capas estructurales. Eso sin contar con lo que llamamos el sistema de conducción cardíaca. Recuerden lo que le da la automaticidad al corazón. Pero lo que él dice eso no ya es la parte nerviosa. me convence. Bueno, entonces, compañeros, ¿cómo se dividen las patologías? Por eso está en rojito. Todo lo que está en rojito o en azul es grave, es importantísimo. Entonces, eso es lo que hay que saber. Cuando yo les pregunté, por ejemplo, en el quiz, la primera pregunta que yo me acuerdo, recuerden 4 cosas generales que puedan causar hemorragias, muy bien, la mayoría colocaron que traumas, muy bien. Otros que hemolis, otros que los problemas de coagulación, ¿se acuerdan? Eso. Entonces aquí, esto es claro, las patologías del corazón, ¿cómo se dividen de forma general? Congénitas y adquiridas. Vamos a ver ahorita mismo, antes del desayuno o del descansito, las congénitas. Entonces, como todos nos vamos a dar cuenta de entrada, ya hay una cosa que uno puede intuir, que uno puede sacar, ¿por qué? De sentido común. Estas congénitas, ¿en qué paciente nos van a dar? ¿Cuándo vamos a ver patologías del corazón de tipo congénitas? Cuando eso, antes de nacer y neonato. Muy bien. Esto va a ser fundamental en pacientes que están en vida intrauterina, o sea, fetos y en animalitos neonatos si logran sobrevivir. Pero como van a ver, van a ser de tipo fatal. Entonces, comenzamos primero con esas congénitas. Entonces, son animalitos que nacen con el agujero oval persistente, o también se le llama septo interauricular, porque recuerden que ese agujerito queda entre las 2 aurículas, entre la derecha y la izquierda. Y eso hace entonces que recuerden que el feto y el embrión se necesita ¿para qué? Para que la sangre no vaya a ir ¿a dónde? A los pulmones.
pero que cuando recién nace, ese abuelo base tiene que cerrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una estructura que se llama el ostium secundum no se cierra, el ostium secundum no. Son estructuras ya histológicas que están ahí a nivel de las aurículas, entonces no se cierra, y si no se cierra, si falla, entonces ¿qué pasa? Que la sangre de la aurícula izquierda y a la derecha se mezcla, y entonces hay una dilatación en aurícula derecha, ¿y por qué en aurícula derecha y no izquierda? Porque es donde viene ¿Por qué esto está ocurriendo? Todo el problema está ocurriendo en la aurícula derecha y ventrículo derecho. donde recibe la sangre Y más presión del cuerpo. Cuando llega la sangre Muy primero bien, del cuerpo. porque recordemos por circulación de coquito, que toda la sangre está llegando a la aurícula derecha. Y como además de la sangre que no puede ir a los pulmones, entonces está pasándose también a la aurícula derecha. Entonces toda la sangre se está recogiendo en la aurícula derecha. ¿Y entonces a dónde pasa esa sangre de la aurícula derecha? Pues al ventrículo derecho. Y entonces, miren, y además recibe sangre de las cavas. Y lo que estamos diciendo, la aurícula izquierda, eso que va a ocasionar en el ventrículo derecho, pues una hipertrofia y por ende una hipertensión pulmonar. Porque hay flujo retrógrado y luego se mezclan las sangres en la arteria aorta y eso causa cianosis. Esta es otra cosa grave. Todas estas anomalías congénitas, un signo de intrauterina, no hay tanto problema, ¿cierto? No hay tanto problema. Tiene poco efecto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene poco efecto en los fetos? Mejor dicho. Porque en los fetos todavía recordemos que no está funcionando el pulmón, entonces esa sangre prácticamente sí se puede mezclar y no habría tanto problema. ¿Qué pasa ya cuando nace, en la vida postnatal? Hay dos problemas. Que generalmente si hay fibrosis en ese sitio, aumenta la presión del ventrículo derecho, aumenta el trabajo cardíaco y hay otra vez hipertrofia del ventrículo derecho. Miren, si el defecto, o sea, si el cierre
si el cierre es muy pequeñito, lo único que nosotros vamos a auscultar cuando estemos auscultando el corazón es que vamos a escuchar un murmullo sistólico en la auscultación. Y realmente eso se cierra, se va cerrando por tejido conectivo o el mismo tejido muscular, cardíaco. Pero si el hueco de la división entre los dos ventrículos es muy grande, miren qué pasa. Hay una disfunción cardíaca muy severa, muy grave, que lo puede llevar a ¿qué? A la muerte, a la muerte. ¿Por qué? Porque hay falla aguda o falla cardíaca congestiva. Ahí hay otra cosa importantísima. La mayoría de las patologías terminan en ¿qué? Ahí está la respuesta. Y esa es una pregunta de examen. Les estoy diciendo graves cositas de examen. Entonces, ya voy con la tercera cosita clave. Les estaba diciendo, estas patologías o enfermedades congénitas del corazón ocurren ¿qué pacienticos? Neonatos. Y lo de la vida intrauterina. Segundo, ¿cuál es el signo o sintomatología por lo cual nosotros nos vamos a sospechar? Cianosis. Muy bien. Y tercera, que cuando estas se vuelven crónicas, estas patologías se vuelven crónicas, nuestros pacientes terminan haciendo ¿qué tipo de patología? Falla cardíaca congestiva. Falla cardíaca congestiva. Listo. Y de una vez hay que ir leyendo ustedes qué es una falla cardíaca congestiva. Los invito a que lean qué es una falla cardíaca congestiva. Eso es lo que está ocurriendo a nivel del ventrículo derecho. Pero miren que el pulmón también se afecta. ¿Por qué el pulmón se afecta? Porque el pulmón, recuerden que hay reflujo de la sangre y esa sangre se está reteniendo en pulmones. Entonces, los pulmones, ¿qué les va a ocurrir? Hipertrofia de arteriolas pulmonares, hay esclerosis por la cantidad de sangre retenida y hay hipertensión y finalmente otra vez cianosis. Miren lo que estamos diciendo. Cianosis, siempre es el signo más frecuente, cianosis. ¿En dónde? En mucosas y en tejidos por mezcla de las dos sangres, de la sangre arterial y de la sangre pulmonar. Ya llevamos esas dos patologías. Persistencia del agujero oval y persistencia del septo interventricular con enfermedad de Roger. Es muy facilita de entender. ¿Y que cuál es la estructura del corazón que está sufriendo? ¿Cuál es la estructura del corazón en la que se está afectando? Siempre el ventrículo, en estos dos casos, ventrículo derecho. ¿Con una qué? Hipertrofia. Lo otro que van a tener en cuenta es que aquí estamos hablando de hipertrofia. Más adelante, hipertrofia. Más adelante vamos a hablar de dilatación del corazón. ¿Y será que hipertrofia y dilatación es igual? No. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hipertrofia y dilatación es igual? ¿Cuál es más grave? Entonces no son iguales. Muy bien, lo primero que debemos tener claro es que una dilatación no es lo mismo que una hipertrofia. Y que generalmente las más graves son esas hipertrofias. Amor, quítame esto. Listo, podemos continuar. Corrector de espalda, que me está doliendo mucho la espalda. Es que no le pasó nada que es importante. Pero a mí eso no me parece charro, me parece súper irrespetuoso. Por favor. No, profe, no. Es que ya quedamos que no se pueden dar Vea, qué bueno eso. Me acuerdo hace poco, estaba enseñando en maestría. Y resulta que esos estudiantes de maestría, uno de ellos o varios me dijeron, regálame la presentación. Y me puse de pendejo y digo, yo fui estúpido, le regalé la presentación. Y entonces, ¿eso para qué ha servido?
Eso ha servido para que algunos de ellos hagan sus presentaciones no sé en dónde, y fuera de eso, también, que teníamos que hacer unos trabajos y ahí en esas diapositivas estaba la mitad de los trabajos que ellos tenían que hacer. Y como tercera, Pero es que nosotros no vamos a hacer. oiga, y lo más triste, como tercera medida, esa gente, cuando la evaluación, porque ellos les tienen que hacer una evaluación al docente, una evaluación perversa. Entonces, imagínense, les doy la diapositiva, está la mitad del trabajo ahí resuelto, y fuera de eso, hacen una evaluación perversa. ¿Ah? No, estamos fiscales colombianos. Se les toma la leche de los carneritos. ¿Qué hizo esa gente? Se les tomó la leche de los carneritos y fuera de eso se les montó el carnerito. No, ¿es eso? No, de nada extra. No, ya no. Además, lo único que estudia por nota es la música. Es que Muñoz, no es broma que Muñoz se desencilló. Muñoz se desencilló y dijo, es que lo único que se estudia por notas es la música. No crean ustedes, compañeros, y esta parte de patología.